Buenas tardes, amigos de JC Audio. Cupra León, en este caso la versión ST, que es la versión ranchera, y es un cliente que nos pedía una mejora de sonido en el coche. Una mejora de sonido en el coche con una inversión más o menos limitada o poderlo hacer en dos fases diferentes. Primero una parte de una mejoría y luego añadir la siguiente fase. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? O qué yo por lo menos le he propuesto en este caso, ¿no? Concretamente, los altavoces originales no es que sean una maravilla, pero estos altavoces, cuando se les amplifica correspondientemente con una potencia adecuada y con una ecualización correcta, la verdad es que se comportan de una manera completamente diferente. Para los que sepáis este coche, de qué consta, de qué instalación consta, concretamente este coche no trae ninguna instalación de reactivación, ni Beat Sound, ni Sound System, trae la básica y pelada del coche. Y trae 8 pulgadas en la parte delantera y el tweeter aquí en el montante, en el lateral. En la parte trasera 6,5 de tweeter y no trae subgrave. Nosotros para este coche le he propuesto al cliente usar una UP8 DSP de Match, que es una amplificación en clase digital de 8 canales. 6 canales de 6x65 RMS y 2 canales de 2x90 RMS. ¿Y cómo vamos a configurar nosotros este coche? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues vamos a usar 2 canales de 2x65 para mover los 2 agudos. 2 canales de 2x90, los más potentes de la etapa, para mover los 2 buffers. Sé que va sobrado de potencia y que no nos importa porque de esa manera vamos a tener más control sobre los altavoces. 2 canales de 2x65 para la parte trasera y luego nos sobran 2 canales. Y vamos a usar solamente uno que va a ser para el central, para tener el control del central tanto en sonido como en la información del vehículo, todo ello comandado con el mismo procesador que tiene la OPS8, que es el mismo procesador que montan los productos de Elis o los diferentes productos de Match. El amplificador este amplificador en clase D es chiquitito y compacto y nos permite poderlo ubicar en sitios bastante escondidos sin que tengamos problemas de temperatura, puesto que hay amplificadores de estas líneas en estos tamaños compactos que se calientan muchísimo, pero no es así porque la fuente de alimentación de las Match es completamente diferente a las habituales del mercado. De hecho, es un amplificador que es capaz de funcionar desde 6,5 voltios hasta 18 voltios. Fijaros, bueno, 6,5 evidentemente durante 5 segundos, pero fijaros lo importante que es eso de cara a cuando arrancamos con el start-stop, etcétera, etcétera, que hay muchos amplificadores en clase digital que sufren mucho y se llegan a averiar por tener esos problemas. Yo creo que no se me olvida nada. Vamos a escuchar el coche para que veáis cómo suena ahora, antes de que empecemos a trabajar. Y cuando lo tengamos más avanzado, volveremos a escucharlo. Para mi opinión, es el primer paso que siempre hay que dar a la hora de mejorar el sonido. Primero la amplificación y segundo ya los altavoces, o los altavoces y la amplificación todo juntos si pudiéramos. Pero no es el caso. Ahora mismo solo amplificación. Bueno, antes de que escuchemos, me gusta curiosear en los ajustes que tiene el cliente hecho en el ajuste del ecualizador que trae original de fábrica. Porque a mí ya me da a entender cómo escucha este cliente su música, ¿no? Cómo le gusta, si le gusta muy grave o si le gusta más aguda o cómo le gusta a este cliente. Lo primero que he visto es que tenía el X-Bass ese activado, por lo tanto doy por hecho que los graves le gustan bastante. Y luego tiene realzado, si os fijáis, la zona del medio grave, la zona de la media la tiene más baja y la zona del agudo la tiene bastante realzada, sobre todo los 10K. Este es un sonido típico americano, por decirlo así, y es una curva muy en V, y es que le gustan mucho los graves y mucho el agudo, ¿no? Pero se nota, se percibe que el coche es todo un barullo y no tiene suficiente media. Hay que tener en cuenta que cuando subimos la cantidad de agudos y la cantidad de graves, también tiene que haber una compensación con la zona media, puesto que si subimos demasiado los graves, pues la música no suena fluida, no suena clarita, no suena bien y se hace toda una bola o un pastel. Encima en estos coches que las puertas resuenan mucho en torno a eso, en torno a los 125, 200 Hz, resuenan bastante, pues encima se acentúa más el problema todavía. Mira, lo voy a restaurar de serie ahora, como yo debería o como yo por lo menos cuando empiece a ajustar y empiece a hacer la instalación lo voy a dejar, que estando todo de serie en custom, y él lo tenía en X-Bass, que todavía realza más el sonido, y ahora ya simplemente con este ajuste
Ya la voz suena un poco más clara, pero aún así pues no suena, bueno, pues con la energía que tiene que tener. Hay que tener en cuenta que cuando la música la ponemos en nuestros equipos con más grave, más bass, más energía necesitamos. Bueno, es de cajón iba a decir, pero hay mucha gente que no lo sabe. Los graves, las frecuencias bajas, son las que más corriente o más potencia necesitan para poder moverse. Cuanto un altavoz tenga más desplazamiento hacia adentro y hacia afuera, significa que está moviendo más cantidad de aire, por lo tanto va a estar reproduciendo más graves y necesita más corriente para poder desplazarse el cono. Por lo tanto, para los graves necesitamos más corriente, necesitamos tener más amplificación y necesitamos tener más control sobre ella. Si no, el grave no suena limpio, no suena controlado y suena ese burullo que suena en los graves que no suenan con control, que al final nos distorsiona toda la grabación y nos estropea el sonido. Voy a poner la canción esta de Personal de nuevo, para que la escuchéis cómo suena. Me voy a callar un momentito. Cuando tengamos el equipo cambiado, con los mismos altavoces, aun siendo de cartón y que no sean de una calidad excepcional, pero veréis qué cambio tan grande va a dar el coche en cuestión de calidad de sonido. Y si luego el cliente en un paso más adelante ya quiere cambiar altavoces y quiere poner los altavoces mejores, pues bienvenidos sean y mejor sonará todavía. Pero veréis ahora qué salto más importante da de calidad de sonido sin meternos en cambiar todo el equipo por completo. ¡Hasta luego! Bueno amigos, tenemos finalizado este Cupra León, en el cual le hemos conservado todos los altavoces originales de la parte delantera y de la parte trasera, y le hemos añadido como fuente principal y cambio principal una Match 8 DSP, que es una amplificación en clase digital de Match del grupo Audio Fisher, con la cual hemos biamplificado todo el sistema delantero y trasero. 2 canales para los agudos, 2 canales para los graves, 2 para la parte trasera y un pre-out para un subwoofer para una tapa que traía el cliente, que la hemos usado para un grave que está en la parte de atrás en el maletero y que lo comanda también el amplificador principal, el Match. No hemos querido en este presupuesto cambiar altavoces, pues bueno, no es que hayamos querido, es que el cliente al final de momento no ha decidido cambiar ni altavoces ni insonorizar el coche, para que no se subiese el presupuesto y poder hacerlo por fases. Y para hacerlo por fases, lo principal y lo primero es la amplificación. Vamos a escucharlo, que ya tengo aquí el cliente para entregarlo. Lo primero que hemos hecho es dejarle todos los ajustes a cero. Marla Glen, lo que estamos escuchando ahora, cómo se nota ya el bajo diferente, con mucho más control. Parece mentira que sean los mismos altavoces los que estén ahora mismo siendo amplificados por una amplificación que tiene mucha más potencia. Tened en cuenta que ahora mismo estaremos aplicando a los agudos de la parte superior 65 vatios continuos, a los buffers de debajo a los buffers que van en las puertas le estamos aplicando 90 vatios continuos, cuando antes con más o menos 20 vatios estábamos moviendo los dos altavoces. O sea, la diferencia de potencia es muchísimo. No significa el que le añadamos mucha potencia que el coche tenga más volumen, que lo va a tener evidentemente, pero lo que va a tener sobre todo es muchísimo más control sobre el altavoz a la hora de moverlo y a la hora de darnos una calidad de sonido mucho mejor y una muchísimo menor distorsión, y por lo tanto pues al final pues suena muchísimo mejor. Y aunque sean altavoces de cono de cartón, que no son de una calidad excepcional porque no lo son y pueden ponerse mejores y mejoraría, el resultado sonoro es noche y día. I know that's not true.
No hemos ni siquiera insonorizado las puertas delanteras, están originales, no las hemos tocado. Solamente hemos cableado el coche y hemos montado la amplificación para el subgrave y para la parte delantera. Yo creo que no se movía nada de lo que os tenía que comentar. En la parte trasera le hemos aplicado otros 2 canales con 65 vatios para cada componente de la parte trasera. Y luego una tapa Kenwood antigua que tenía el cliente, que esa movemos el subgrave con unos 300 vatios más o menos. Sin más, amigos, para que veáis cómo hay instalaciones más sencillas y siempre el primer paso que siempre que se pueda, primero la amplificación y luego ya cambiaremos altavoces. Sin más, amigos, cuidaros mucho, un saludo.